Bienvenidos a esta nueva edición de Perspectivas 2026. Este año, con este entorno geopolítico tan complejo, nos ha parecido especialmente relevante comenzar con un repaso del nuevo orden mundial y de sus implicaciones para los inversores. Por ello, hemos invitado una vez más a Kim Katechis, estratega jefe de Franklin Templeton Institute, para hablar de geopolítica. Muchas gracias, Gracias, Kim. a ti. En este entorno geopolítico, con los últimos acontecimientos en Venezuela, Groenlandia, las revueltas tan graves en Irán, da la sensación de que la realidad económica está cediendo terreno ante la geopolítica. ¿Cómo describirías este mundo en el que estamos invirtiendo hoy? Exactamente como lo has dicho. Básicamente yo creo que los inversores tienen que tener bien claro dos cosas. Primero, que el mundo que conocimos hasta hace, póngale 5 años, se acabó, no vuelve. Es muy difícil porque los cambios estos son estructurales. Y lo segundo es que hay que empezar a recalcular cómo llegamos a identificar la prima de riesgo de inversión en cada país. Uh-huh. Y si nos centramos en el hemisferio occidental, para comenzar, ahí sí que estamos oyendo analistas que empiezan a hablar de la nueva reinterpretación de la doctrina Monroe, la doctrina de América para los americanos, y la empiezan a calificar ya como doctrina Donroe por Donald Trump. En este caso, se está poniendo de manifiesto esta exigencia más explícita de Estados Unidos en el conjunto del continente. ¿Cómo ves tú la situación del bloque de Latinoamérica y también de Groenlandia con esta nueva situación? Bueno, desde el punto de vista de Washington, D.C., evidentemente esto es su zona de influencia y lo que tenemos claro de esta nueva realidad Monroe es que no es exclusivamente ahí el interés de Estados Unidos, pero lo que sí quieren es guardar la exclusividad sobre esta zona. Ahora, para América Latina, ¿qué significa eso? Significa que la presencia de China o de Irán o de Rusia, como ha estado el caso en Venezuela, no va a ser tolerada. Y también significa que, por el otro lado de la misma moneda, los países estos de América Latina tienen ciertas ventajas porque en un mundo donde existe la militarización de las cadenas de suministro, como por ejemplo de los minerales críticos o de petróleo, están en condiciones de atirar la atención. Uh-huh. Y si ponemos el foco en Venezuela, ¿dónde está ahí lo realmente importante? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista del inversor, más allá del titular? Bueno, evidentemente son dos cosas realmente. Es la cuestión de la deuda, la cuestión del petróleo. Y tercero, la gobernanza del país, porque el modelo de gobernanza no ha cambiado realmente, ha cambiado la jefatura. De momento parece que Estados Unidos está contenta con esta situación mientras haya un régimen que no disputa la hegemonía. La deuda es importante porque son más o menos 150.000 millones de dólares, existen varios acreedores y entre ellos China. Yo creo que eso implica que esta negociación va a ser larga y no es realmente adecuada para todo inversor. Hay ciertos inversores que tienen la capacidad de estar ahí dentro. En el lado de recursos minerales como el petróleo, etc., la gran desventaja del petróleo venezolano es que es de calidad relativamente baja, con lo cual va a ser difícil atraer la inversión necesaria a corto plazo. Kim, y si miramos ahora a Europa, normalmente todo el mundo habla de la debilidad estructural europea, pero si consideramos a Europa junto a otros países como Suiza, Reino Unido o Noruega, la verdad es que constituye un bloque económico muy importante a nivel mundial. ¿Qué situación tiene actualmente Europa con esta transición geopolítica? ¿Conseguirá hacer frente al poder opuesto de Estados Unidos? Esta es la pregunta del siglo, porque realmente Europa hasta hoy no ha aprovechado su peso. Es como un boxeador que está en un peso, en una categoría más inferior de la que debería estar. Como tú bien has dicho,
estas economías juntas son la segunda economía más grande del mundo. Son más grandes que China. Al mismo tiempo, es el mercado de consumo más importante del mundo. Y eso lo que da paso a la superpotencia de Europa, que es Europa es la institución que califica, que especifica todas las reglas y las normas del comercio internacional, tanto de servicios como de bienes. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, gracias a la historia que hemos vivido en los últimos 3 años con la guerra aumentada de los rusos en Ucrania y la actitud cambiante de Estados Unidos, lo que hace es que Europa se está armando otra vez. Y será la primera vez en 35 años, pero estoy convencido que esto actúa como una especie de catalizador. Y lo tercero, que también es muy importante, es que en Europa estamos ya a un paso de conseguir un precio de electricidad sostenible en el tiempo bajo a nivel relativo al resto del mundo. Y eso es fantástico para la productividad europea. Pero como tú bien has dicho, necesitamos que los políticos entiendan que esto es una oportunidad del siglo y más vale huir para adelante. Pues ojalá. La verdad es que, Kim, nos has dibujado un panorama mucho más fragmentado desde el punto de vista geopolítico y donde hemos visto claramente o estamos viendo cómo la geopolítica, ya decíamos antes, está desplazando a las reglas económicas tradicionales. Por eso muchos clientes e inversores hoy mismo se preguntan si esto es compatible con crecimiento económico y con oportunidades de inversión. Por eso contamos hoy también aquí con nosotros con Rafael Domènech, Roberto Hernández y Álvaro Manteca, quienes nos van a hablar de las previsiones de mercados y económicas para este año 2026. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, Belén, es un placer estar aquí. Pues te quería preguntar, con todo este panorama que ha descrito Kim, si todavía queda sitio para pensar que podemos tener un año razonablemente bueno desde el punto de vista macroeconómico. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues efectivamente, a pesar de todo este entorno geopolítico tan complejo que nos ha descrito muy bien Kim, pensamos que efectivamente, en términos de crecimiento a nivel global, puede ser un año razonablemente bueno. En nuestro escenario central, de hecho, creemos que la economía global puede crecer un 3,1% o 3,2%, por encima del 3%, en base fundamentalmente a 2 factores, ¿no? El primero de ellos es, estamos viendo esta rotación del crecimiento basado al consumo a un crecimiento en el que la inversión juega un papel más importante, ¿no? Y lo hace fundamentalmente por el apoyo fiscal que está recibiendo en muchos países, infraestructuras, gasto en defensa, como en el boom de la inteligencia artificial, ¿no? Y el segundo factor es que estamos viendo tanto mercados de trabajo, empleo, ¿no?, con un comportamiento muy resistente en un entorno de tipos de interés estable o ligeramente a la baja, por ejemplo, en Estados Unidos. En definitiva, ¿no?, es cierto que tenemos un entorno geopolítico con muchos riesgos, con muchas incertidumbres, pero vemos también que hay factores de fondo, como son las nuevas tecnologías, la inversión y el empleo, que pueden hacer que este año sea razonablemente bueno, que sea similar al año 2025, si no se materializan todos estos factores de riesgo, ¿no?, que existen. Rafa, ¿qué implicaciones tiene para la economía que el crecimiento nos venga más por el lado de la inversión que por el lado del consumo? Bueno, pues esta es una pregunta fundamental, Álvaro. Básicamente lo que un crecimiento, ¿no?, fundamentado en la inversión lo que nos permite es, en primer lugar, que crezca nuestra capacidad productiva, que crezca nuestra oferta a nivel agregado sin tensiones inflacionistas. Más bien al contrario, es decir, nos permite producir muchas ocasiones más sobre la base de la productividad a precios menores, ¿no? Por lo tanto, es un crecimiento mucho más virtuoso, mucho más equilibrado, ¿no? Y esto hace que el ciclo económico pueda ser más sostenible y duradero en el tiempo que uno basado, por ejemplo, en un crecimiento de la demanda agregada, como podría ser el consumo privado
de la mano del endeudamiento, ¿no? Hablabas, Rafa, de tensiones inflacionistas y aquí la pregunta es obligada después de tantos y tantos años donde el dolor de cabeza ha sido pues esas tasas de inflación tan elevadas y que siempre veníamos contando aquí, ¿no?, que ese camino de desinflación continuaba. ¿Será este el año donde veamos finalmente esa normalización de los precios y, por tanto, bueno, pues una mayor confortabilidad, ¿no?, con los bancos centrales? Bueno, eso es lo que esperamos nosotros en nuestro escenario central, ¿no?, aunque hay matices por las diferencias en las distintas geografías, ¿no? En la eurozona, claramente, nuestra previsión de crecimiento de los precios se sitúa alrededor del 2%, ligeramente por debajo, por lo tanto eso hace que el Banco Central Europeo pueda mantener tipos de interés estables en el 2% durante todo el año 2026 y seguramente en la primera mitad del 2027. Por el contrario, en Estados Unidos, aunque es cierto que en la primera parte del año todavía vamos a ver una inflación elevada como consecuencia del impacto de los aranceles sobre los precios, lo normal es que sin los aranceles, ¿no?, si no tenemos un nuevo tensionamiento, ¿no?, un nuevo aumento de los aranceles, que lo que tengamos es una inflación a la baja en Estados Unidos que permitiría a la Reserva Federal hacer del orden de unas 2 bajadas de tipos de interés, de 25 puntos básicos cada una, en la segunda mitad del año, ¿no? Por lo tanto, un entorno relativamente favorable por parte de la política monetaria. Ese es el escenario base, pero sí, ¿qué tendría que pasar para que todo esto se complique? ¿Dónde están los riesgos? Que ya has añadido alguno, pero si nos puedes especificar un poco más. No, pues efectivamente, Belén, es muy importante, ¿no?, porque todo escenario base tiene sus escenarios de riesgo y aquí los riesgos son muy numerosos. El primero de ellos, y el más importante, lo ha descrito muy bien Kim, es el riesgo geopolítico. A nosotros nos preocupa mucho que los aranceles se hayan convertido en un arma geopolítica, ¿no? El segundo riesgo lo he comentado antes, ¿no? Si esto ocurre, podríamos ver que la inflación no cede, que incluso repunta, ¿no? Hay un riesgo inflacionario en esos escenarios de riesgo. El tercero, podríamos tener tipos de interés en los tramos largos al alza como consecuencia de riesgos de tipo fiscal y podríamos ver también correcciones en los precios de algunos activos, ¿no?, que podrían desencadenar pues eso, inestabilidad o volatilidad en los mercados financieros, ¿no? Cualquiera de estos riesgos puede ser suficientemente importante como para que en algunas, ¿no?, de las dimensiones que hemos mencionado aquí, crecimiento de la actividad o inflación, nos desviáramos significativamente de ese escenario base, ¿no? Pero bueno, creemos que los factores de fondo que nos pueden hacer que el crecimiento en 2026 sea similar al del año 2025 siguen estando ahí. Y con este panorama, Álvaro, ¿qué podemos esperar de los mercados financieros para 2026? ¿Cómo lo ves? Pues bueno, con lo que ha descrito Rafa, nuestra expectativa es que el año 2026 pues, va a volver a ser un año constructivo para los mercados financieros globales, aunque con una particularidad que yo creo que también, igual que la que hemos comentado antes de el mayor peso de la inversión en el crecimiento, va a hacer el mercado que sea más sostenible. ¿Cuál es esa particularidad? Que ya no esperamos, como en los dos últimos años, que la subida bursátil venga por una expansión de múltiplos, por una mayor valoración, sino que esperamos que en esta ocasión sean los beneficios empresariales los que lideren y permitan al mercado comportarse de manera positiva. Y además vemos que los beneficios empresariales se están generalizando. Ese crecimiento de los beneficios empresariales, cada vez hay más sectores que participan en él, ya no son un puñado de empresas tecnológicas las que generan la mayor parte de los beneficios, del crecimiento de beneficios, y ahora vemos un mercado pues muchísimo más amplio, muchísimo más equilibrado, menos concentrado, y eso hace pues que vayamos a tener previsiblemente pues menores riesgos, menor concentración de riesgos y un mercado también más sostenible. Y eso también implica
pues que ya no va a ser un año en el cual pues la gestión pasiva o el estar ligados a un índice sea la clave del éxito, sino que previsiblemente la gestión activa pues va a volver a tomar protagonismo. Pero yo casi, Roberto, te preguntaría exactamente pues cuáles son los sectores que más nos gustan y cuáles evitaríamos en este entorno. Bueno, yo creo que los sectores ya han salido aquí a la palestra, ¿no? Yo creo que al final todo ese ciclo de inversión ingente, motivado por esa productividad, esa inteligencia artificial, pues va a seguir calando en sectores concretos como es el tema de semiconductores, como es el tema de industria, sectores también muy ligados a esa inversión en defensa que hemos comentado, ¿no? De este nuevo entorno geopolítico y donde Europa va a tener mucho que decir. Y bueno, para terminar, de esos sectores que a priori pensamos que serían más favoritos para este 26, pues también, por ejemplo, el sector financiero, donde bueno, pues una mayor demanda de crédito, un margen de intereses que puede ser beneficiado en este entorno, pues debería hacerlo bien, ¿no? Por el contrario, otros sectores un poquito más no penalizados, pero donde el escenario no es tan favorable, pues todo lo que es el sector de energía, ¿no? Donde los precios del petróleo pues hay más volatilidad, lo hemos visto en este arranque del año, ¿no? Con esa incertidumbre geopolítica que ha hecho esa volatilidad de los precios de la energía. Y también bueno, pues, otros sectores como los sectores más defensivos clásicos, como telecos, como consumo básico, donde bueno, pues ese escenario de crecimiento sostenido, pero en torno de tipos bueno, pues, ligeramente neutral o a la baja, pues a priori no son los más favorables, ¿no? Y desde un punto de vista geográfico, Roberto, ¿tendría sentido este año 26 estar tan concentrado en Estados Unidos como en los últimos años? Bueno, geográficamente, indudablemente, Estados Unidos siempre es el adalid, pero es verdad que después de, tú lo comentabas, ¿no? 2 años donde la amplitud de mercado ha sido escasa, ¿no? Hemos visto cómo ha estado concentrado en muy poquitas compañías, ¿no? Donde hemos partido el año con unas valoraciones un tanto exigentes por parte de algunas compañías, bueno, pues nos invita a pensar de que el año va efectivamente de tener una mayor amplitud de miras a la hora de gestionar las carteras en este nuevo entorno que hemos descrito, y donde Europa se va a beneficiar de ese ciclo de inversión en defensa, liderado sobre todo por Alemania, donde tienen un gran recorrido y gran labor en todo lo que es el tema de infraestructuras. Japón, recordemos que ha vuelto a crecimientos nominales positivos, y donde también los mercados emergentes estamos viendo como hay muchísimo flujo de inversión en términos de centros de datos y redes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues un escenario propicio para la renta variable, ¿no? Bueno, Álvaro, y centrándonos ya en la construcción de carteras, hablábamos de formar carteras con calidad, y la renta fija, bueno, pues indudablemente tiene que decir mucho, ¿no? Este 26. Efectivamente, Roberto, la renta fija va a volver a ser una parte muy importante en nuestras carteras, y pensamos que también es una clase de activo que debería hacerlo bien en el año 2026. Esperamos rentabilidades reales positivas también, es decir, que superen la inflación de nuevo en el año 2026. ¿Dónde estaríamos posicionados? Pues nos gustan más los tramos cortos y medios de la curva de tipos, es decir, entre el 2 y el 5 años. Pensamos que tiene margen ese tramo pues, para hacerlo bien en un entorno en el que los bancos centrales pues, van retirando restricción monetaria, y también evitaríamos, sin embargo, pues, los tramos más largos de la curva de tipos, que es donde vemos que los riesgos fiscales y las presiones inflacionistas estructurales se pueden ir desplazando, es decir, podemos tener subidas en las rentabilidades de los tramos largos, y eso es lo que queremos evitar, como está pasando muy recientemente, como ha pasado con Japón con la subida de tipos largos que hemos tenido, ¿no? El mercado va a estar muy sensible a temas fiscales. Y desde un punto de vista de crédito corporativo, pues nos sigue gustando el crédito, sobre todo el crédito de mayor calidad en un entorno de crecimiento sólido, y también nos gusta la renta fija de países emergentes. Nos parece que tiene unas rentabilidades muy atractivas, tanto en moneda fuerte como en divisa local. Y ya te vuelvo a pasar la pelota, Roberto, para que nos comentes qué podemos esperar del eurodólar concretamente, pero del mercado de divisas en general en el año 26. Un mercado de divisas que nos dio bastantes dolores de cabeza en el 25, y donde nosotros a priori partimos de la base de un año pues con una visión un poquito lateral, ¿no? Respecto a la evolución del eurodólar, sin una tendencia fuerte.
aunque bueno, pues, con un cierto pozo, ¿no?, de cierta apreciación del euro, si lo vemos aquí, en torno a 1,20, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque, por ejemplo, el dólar, bueno, pues tiene esas inercias de Estados Unidos, donde hemos comentado esas ganancias de productividad, ese crecimiento resiliente, pero por el contrario, pues tenemos esas dos bajadas que comentaba Rafa en el año y, bueno, pues ciertas incertidumbres fiscales que pueden aparecer en cualquier momento, ¿no? Kim, y con este entorno geopolítico que hemos dibujado, ¿cómo ves las materias primas y los metales industriales? Es pregunta obligada para el 26. Pregunta obligada y percibo que sabrás mi contestación, ¿no? Yo creo que evidentemente en un mundo donde se está empezando a cuestionar el papel del dólar, aunque sea al margen en el mundo, el oro vuelve a su auge. Al mismo tiempo tenemos dos razones aparte. Uno es la entrada de demanda institucional por el metal y segunda porque dentro de este grupo existen muchos bancos centrales que están infraponderados en el oro y tienen quizás demasiado en dólares. Y concretamente estoy pensando en el Banco Central de Corea del Sur y de Japón. Belén, no hemos hablado de mercados privados, nos hemos centrado mucho en mercados públicos, en renta fija, renta variable cotizada, y me gustaría conocer tu opinión sobre unos mercados que cada vez tienen más, o despiertan más interés a nuestros clientes, y me gustaría conocer cómo piensas tú que van a encajar los mercados privados en todo este entorno para el año 2026. Pues efectivamente, Álvaro, la verdad es que los mercados privados están ganando cada vez más protagonismo en las carteras de los clientes particulares y es porque supone acceder a oportunidades de inversión que realmente no están en los mercados bursátiles. Nos referimos a la inversión en private equity, en real estate, en infraestructuras, en deuda privada. Y incorporando esta clase de activos dentro de la cartera de una manera correcta, la verdad es que reduce la volatilidad porque muestran poca correlación con el resto de activos, mejorando así notablemente el binomio rentabilidad-riesgo. La característica fundamental, como todos conocemos, de los mercados privados es la iliquidez. Sin embargo, están surgiendo nuevos vehículos que permiten tener ventanas de liquidez en el tiempo. De hecho, nosotros en BBVA vamos a lanzar en las próximas semanas un vehículo evergreen de estas características, pero siempre nos gusta insistir en que la distribución de este tipo de vehículos debe realizarse de una manera muy ordenada, que los clientes conozcan muy bien los riesgos que asumen, cuál es su horizonte real temporal y siempre hacerlo de la mano de gestores muy expertos y en activos de calidad. Bueno, y ya estamos llegando al final, pero antes de terminar me gustaría simplemente concluir pues un poco remarcando lo que hemos visto aquí, ¿no? Y hemos visto que para el año 2026 podemos esperar un escenario macroeconómico razonablemente favorable, con oportunidades en los mercados claras, pero sí que con un entorno geopolítico donde los riesgos siguen estando ahí. Por eso, nuestra conclusión es que en 2026 el foco no está en adivinar cuál será el próximo acontecimiento o el próximo movimiento de mercado, sino en construir carteras muy bien diversificadas, con activos de calidad y con una gestión activa, con disciplina, que nos permita navegar en todos los entornos de mercado. Pues hasta aquí hemos llegado con Perspectivas 2026. Esperamos que haya sido de su interés y esperamos también verles pronto en las nuevas ediciones. Muchas gracias a todos por su atención.